conflicto, siempre interactuar con terceros siempre representa la posibilidad de un conflicto. Entonces, yo haría el gasto no necesariamente anticipando un conflicto. Creo que sí, siempre tenemos que estar muy protegidos, pero más bien para poder iniciar negocios y poder operar de una manera adecuada y que te representa a ti o te ayude a crecer de una manera buena. Bienvenidos al podcast de Impulso by Product Latam. Aquí conocerás a las mujeres líderes en tecnología, emprendimiento y liderazgo. En cada episodio exploraremos las historias inspiradoras de expertas que están marcando la diferencia en la industria, compartiendo valiosos insights y consejos prácticos para impulsar tu carrera o negocio. Yo soy Andy Caraza, tu host, y juntos nos sumergiremos en las experiencias transformadoras del mundo de la tecnología y el emprendimiento. Acompáñanos en este podcast y no olvides seguirnos en Instagram, YouTube y participar en nuestros meetups. Encuentra nuestros eventos de networking en Luma y lleva tu conocimiento al siguiente nivel. Ahí nos vemos. Bienvenidos todos a este podcast en el que van a aprender muchísimo. Hoy tenemos a Oriana Mazón, que es partner en Legal Mind, una firma legal centrada en el ecosistema emprendedor y las industrias creativas. Con más de 7 años de experiencia en la empresa, Oriana ha asesorado a múltiples startups y empresas en su desarrollo y expansión, desde la estructura corporativa hasta la protección de su propiedad intelectual. Ella es graduada de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Oriana también se desempeña como mentora en Google for Startup Accelerator, donde guía startups de alto crecimiento en temas legales clave. Su experiencia abarca tanto el ámbito corporativo transaccional. Se especializa en atender el sector de VC y empresas de alto impacto y está comprometida con la transformación del sector legal en México. Van a aprender muchísimo de ella, no se lo pierdan. Entonces, Andy, pues estoy súper contenta de estar contigo aquí. Sé que es un proyecto relativamente nuevo, te deseo mucho éxito. Estoy como súper agradecida también como persona que existan proyectos como los tuyos, que den visibilidad a mujeres que estamos tratando de aportar al mundo de los negocios y te deseo todo el éxito. Ay, muchísimas gracias. Te cuento un poquito de mí. Yo soy abogada egresada de la UNAM. Trabajo en Legal Mind hace más de 7 años, poquito más de 7 años. Legal Mind se fundó en 2015 por mi socio Bernardo Tamets. Y pues yo, como abogada, pues la formación del abogado es muy específica, un poco, diría yo que cerrada. A veces como que los abogados se juntan como puros abogados, hablan de puras cosas de abogados, todo es como que muy abogacil. Y cuando yo estudié la carrera, pues era un mundo como pues lleno de temas jurídicos. Y los temas de tecnología o emprendimiento no necesariamente estaban como permeando el mundo jurídico en ese entonces. Yo siempre supe que me gustaba mucho la tecnología. Inicialmente quería hacer propiedad intelectual, porque tuve un primer trabajo en el que me pusieron a hacer, pues yo no era nadie, pero me pusieron a hacer una investigación para atacar los modelos peer-to-peer. O sea, imagínate, ya no sé de cuántos años tiene esto. Entonces como que me empezó a llamar muchísimo de este mundo. Sin embargo, eran pocas las oportunidades que eran especializadas en temas tecnológicos. Entonces, pues hice un poco de carrera en temas de gobierno. Cuando tuve la oportunidad me invitaron a una empresa una empresa mexicana de realidad virtual. Wow. Súper raro, era como un animalito raro en México porque casi no hay, ¿no? Eran creo que 2. Me fui ahí de in-house y después conocí a Bernardo, me invitó a su proyecto. Obviamente dije, eso es todo lo que quiero hacer, porque también estudié en la prepa en el TEC y entonces tenía emprendimiento. Sí. Entonces, creo que se unieron varias cosas. Al final no terminé haciendo propiedad intelectual, me dediqué a hacer derecho corporativo y transaccional. Actualmente ayudo a las empresas a cerrar sus rondas de financiamiento y
a eso me dedico, mucho en el sector Venture Capital y en el sector de impacto social. Ok, eso está increíble. ¿Y cuáles dirías que son así, o dame una, así, la pregunta más común que encuentras entre los emprendedores o justo la gente que está como que formalizando su empresa? Depende de etapas, ¿no? Ahorita Sí. dijiste cuándo estoy formalizando la empresa, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Sí, no manches. Eh, Creo que lo más común es saber cómo estructurarlo. ¿Cuándo constituyo y qué tipo de entidad constituyo? Y cuando estoy pensando en financiamiento, ¿dónde constituyo? Entonces, no es una pregunta en específico, pero creo que son 3 preguntas que están relacionadas. Creo que hay que tomar en cuenta que muchas veces los clientes no llegan como con una pregunta en específico, sino con una historia, Sí. porque a veces como que no sabemos lo que no sabemos, no va a llegar, cuando llega un cliente estudiado, o sea, te dice, oye, constituyo una SASB, una SAPI-SB, una sociedad de responsabilidad limitada, luego llegan muy estudiados, así, quiero un Kino Sandwich, Sí. Entonces, van un poquito relacionados esos 3 temas. ¿Cuándo es un buen momento? ¿De qué manera? Y en dónde. Cuando ya tenemos temas más elevados de financiamiento, ¿no? Hay una pregunta que creo que no me hacen en muchas ocasiones, porque obviamente como proveedora de servicios, pues implica que voy a dar alguna cotización, ¿no? Pero es como tal vez, ¿qué es todo lo que necesito? Y creo que es una pregunta muy importante, no para que lo hagas ya el día de mañana, sino para que puedas presupuestar en tiempo y en dinero, que es todo lo aplicable que te va a tocar hacer al momento de constituir una sociedad, ¿no? ¿Y cuál, o sea, ya respondiendo un poquito las preguntas, cuál crees que sea el momento adecuado para constituir una empresa? Yo lo pondría en 2 momentos. Cuando vas a contratar personas, cuando ya vas a empezar a cerrar algún acuerdo comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, muchas veces las personas no tienen tanta prisa por temas de acceso económico a servicios legales por constituir una sociedad. Entonces, ya cuando tienes un proyecto en donde vas a contratar personas y donde vas a empezar a hacer acuerdos comerciales, si es que no tienes tanto acceso. Si tú ya tienes co-founders, un producto, acceso, todo, hazlo inmediatamente para que puedas regular estas relaciones, ¿no? Porque imagínate, es como si tú y yo tenemos un producto, se nos ocurre ahorita empezar a trabajar en el desarrollo del mismo y el día de mañana nos peleamos. Entonces, ¿cuáles son las reglas que van a aplicar a esa relación? Sí. Prácticamente, o sea, cuando empieces a interactuar con un tercero, o sea, para eso es mucho el derecho, ¿no? Para protegernos cuando interactuamos con terceros y ayudarnos a ejercer nuestros derechos. Ok. Eso está súper interesante porque creo que antes, cuando eres tú solito y estás empezando, no hay la necesidad, ¿no? O sea, ya es como el momento en el que crees que puede haber un conflicto, o sea, yo lo vería así, no sé si opines lo mismo, o sea, puede ser que te estás como que arriesgando de alguna forma, o sea, puede haber como que más gente involucrada, hay dinero involucrado, hay tiempo involucrado, entonces de alguna forma pues te estás, no sé, no cerrando, pero pues cuidando de que nadie se pueda aprovechar o de tu tiempo, de tu dinero, de tu propiedad, ¿no? Mira, no lo vería como en el momento en el que tú crees que pueda haber un conflicto. Ok. Porque sí, antes. eso es algo que puede suceder todo el tiempo. Realmente si eres tú sola, ¿no? Pues tener tus reglas, no tienes ninguna interacción con un tercero, no estás vendiendo nada, no tienes como un co-founder, no tienes, pues
puedes irte con tus reglas, ¿no? Y puedes ir presupuestando, o sea, en temas, ¿no? Yo en algún momento voy a recabar datos, necesito un aviso de privacidad. Entonces, retomando la idea, no me iría a un posible conflicto, porque eso puede pasar y también puede que no Sí. nunca suceda, ¿no? Porque tengas tú un desastre legal y nada te pasó nunca. Puede que tengas todo preparado y muy bonito y llegue, no sé, una pensión de SAT, pase algo, ¿no? O que te demanda algún empleado o sea, el conflicto, siempre interactuar con terceros siempre representa la posibilidad de un conflicto. Entonces, yo haría el gasto no necesariamente anticipando un conflicto, creo que sí, siempre tenemos que estar muy protegidos, pero más bien para poder iniciar negocios y poder operar de una manera adecuada y que te representa a ti o te ayude a crecer de una manera buena. Product Latam es una comunidad de más de 5,000 miembros en producto, tecnología, diseño y growth en Latinoamérica. Aquí creamos contenido, eventos y oportunidades para conectar con líderes de la industria, aprender y crecer juntos. Impulso by Product Latam es nuestra subcomunidad dedicada a empoderar a mujeres en tecnología y promover la igualdad de género en puestos de liderazgo. Estamos presentes en 8 países en Latam, siendo México, Argentina y Colombia algunos de los principales hubs. Únete a nuestra comunidad y sé parte del movimiento que está transformando la tecnología en Latam. Con eventos, contenido y redes de apoyo, Product Latam es el espacio ideal para que contribuyas y crezcas junto con profesionales de clase mundial. Solo faltas tú. ¿Y qué dirías que es el antes y el después, como justo de constituir una empresa? O sea, tú no tienes una empresa y ahora tienes una empresa. ¿Qué pasa en esa transición? ¿Qué cambia? Diría que tu capacidad y tu protección, si tú no tienes una empresa, ¿no? Juguemos con un ejemplo concreto, ¿no? Andy, tú eres una founder que está haciendo una plataforma para ayudar a las personas a crear una adopción Sí, perritos perfecto. Me o encanta. animales, ¿no? Sí. Entonces, preempresa, pues nada más tienes una plataforma, no tienes tal vez una aplicación. Esa aplicación pues, depende si tú la desarrollaste, si tienes las capacidades técnicas o de pronto la comisionaste a alguien para que la hiciera, ¿no? Si tú no tienes una empresa, pues tendrías que tener un contrato con esta persona donde tú le pagaste para desarrollar esa aplicación, Sí. porque si tú no tienes ese contrato, La propiedad intelectual. es correcto, le va a pertenecer a esa persona, ¿no? Y creo que ahorita nos estamos como yendo un montón más bien me estoy como encaminando a ir a propiedad intelectual, pero es otro animalito, me voy a quedar de la empresa, ¿no? Entonces, si te fijas ahí, pues como que hubo una desprotección, o sea, no existe un lugar donde poner ese activo, ¿no? Imagínate que tú quieres ir a pedir algún financiamiento con algún fondo de venture capital y entonces pues no van a decir, Andy, sí, aquí tengas $1,000,000, Sí. ¿no? Van a decir, por favor, constituye una empresa con un gobierno corporativo donde podamos nosotros poner los activos y que sea fácil para mí invertirte y donde mi inversión esté segura, ¿no? Entonces, digamos que el preempresa sería bocetar, bocetar, bocetar. Cuando ya estás lista para hacer algo, cuando ya tienes tus co-founders, y en el momento en que entras como, con una interacción con un tercero, ya de manera formal, ahí sí ya constituye tu empresa para que puedas tener sus derechos y obligaciones como las reglas bien puestas en alguna entidad y los documentos adicionales que vayas a suscribir. Claro. Oye, y en cuestión de, bueno, obviamente, creo que esta es una pregunta doble, o sea,
tú mencionabas que, que una de las preguntas más comunes era ¿en dónde constituyo, no? Pero me gustaría saber como cuáles son como que algunas de las obligaciones que tienes tú como empresa, pero creo que justo depende de en dónde la constituyas, ¿no? Es correcto, depende mucho de dónde la constituyas, pero las más, las más básicas, tener una contabilidad muy straightforward, que puedas tú pagar impuestos, eso digamos que es lo más importante, y en cualquier lado del mundo tienes que pagar impuestos y es lo que más le va a importar al gobierno, ¿no? Cumplir con obligaciones frente a tus empleados, cumplir con obligaciones frente a tus clientes o consumidores. Ahí te puedes ir como desde un aviso de privacidad hasta normas de importación, exportación, temas de leyes locales que protegen al consumidor. Si te vas al tema fintech, Sí. ya es otro mundo, porque es la regulación más robusta en todos los países. ¿Por qué? Porque a los gobiernos les importa que los consumidores de servicios financieros estén muy protegidos. Sí, y regulados. Pues, sí, sí, claro, porque pues asumen, oye, es que las personas no necesariamente saben que es un producto financiero y no necesariamente existen todas las empresas con buenas prácticas que presten este tipo de servicios o este tipo de productos. Entonces, los vamos a regular, los vamos a supervisar para que no pase nada con estas personas que acuden a este tipo de empresas para una solución financiera, que es muy importante y que impacta económicamente a cada país. Okay. Y en cuestión ya de la decisión de en dónde constituyo mi empresa, o sea, ¿cuáles son algunas de los factores que pues, te llevan a recomendar un tipo de empresa o un lugar en donde constituirla? ¿Cuáles son algunos factores y beneficios? Ok, lo más importante es, pues, obviamente estamos en México, la gran cantidad de clientes que atiendo normalmente van a operar en México, ya sea que estén en un proceso de soft landing, que son empresas que vienen a operar aquí en México porque ya tienen operaciones en Colombia, en Chile, en 3 países, 4, entonces eso es un vehículo meramente para operar. Luego existen los founders que tienen por ahí ya algún producto, ya relación con un co-founder, que van a empezar a desarrollarse y tal. Y entonces quieren operar algún modelo de negocios en México. Entonces, algunos de ellos tienen claro que van a ir por financiamiento con algún fondo de venture capital. Y muchas veces estos fondos de venture capital tienen jurisdicciones preferidas para poder invertir. Desafortunadamente, esto a veces implica que tienen que constituirse fuera de México, como por ejemplo en Estados Unidos, estábamos hablando de famoso aquí en Sandwich, ahorita ya no es tan famoso, Sí. pero durante de 2 años para atrás se hizo famosísimo. Entonces, cuando estos founders tienen claro que van a buscar financiamiento con fondos que les van a exigir que estén en otra jurisdicción, pero no existe una relación tal cual, no existe una conversación avanzada, no existe una certeza, yo les digo, constituyanse en México, porque puedes ir a constituirte, te armas todo un jueguito complicado, vas a tener que mantener entidades en otra jurisdicción que no es ni donde vives ni donde operas y que también eso no sucede, ¿no? Entonces, sí, espérate, no te adelantes. Sí, no te adelantes. Cuando ya está esa conversación bastante avanzada, ¿sabes qué? Que te vas a ir, no sé, por ejemplo, a YC, o sea, ya tiene, o sea, ya, eso ya, Sí. o sea, cuando ya existe una razón de peso para que vayas y constituyas un vehículo en otra jurisdicción, Sí. es cuando se recomienda, ¿no? Antes,
keep it simple, ¿no? No, y te puedes constituir en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Italia, o sea, puedes hacer como que tener esa variedad, ¿no? Sí, 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 claro, no hay limitaciones. En México hay ciertas limitaciones, por ahí hay unos mitos, ¿no? Siempre, cuando tengo clientes que son extranjeros, llegan y me dicen, es que mi abogado me dijo que no puedo constituir una sociedad en México porque soy extranjero. Entonces, como que no sé dónde viene eso. Sí hay algunas restricciones para ciertas actividades en México, pero pues, o sea, eso se revisa caso a caso y no quisiera como platicar de esto porque va a crear confusión, pero ya, o sea, son cosas como muy hidrocarburos, telecomunicaciones, tal, entonces, ¿no? Ok. Pero, pero sí, creo que es muy importante conocer tu etapa y conocer muy bien tu capacidad económica y tu capacidad operativa, ¿no? Entonces, Ok. sí, me pasó mucho que muchos founders de pronto querían estructuras corporativas complejas, pero no tenían a nadie en la puerta tocándoles para darles financiamiento. Entonces, sí hay personas que han constituido sociedades y, ojo, también en Estados Unidos de pronto es fácil, ¿no? Constituir una sociedad y a veces llegan a constituir una sociedad a través de una plataforma, entonces como que de pronto lo hacen por sí mismos y resulta que se equivocaron de vínculo y ya no saben qué hacer, tienes ahí un vehículo que no está en uso, que además no puedes conectar con tus otras entidades que tengas en otras jurisdicciones o que conectas mal. Cuando estoy hablando de conectar, me refiero a, normalmente existe un vehículo que le vamos a decir la mamá, la famosa matriz o holding, Ok. y luego pueden estar las subsidiarias, ¿no? O sea, imagínate que te vas a Estados Unidos y dices, yo voy a levantar acá, voy a constituir una C Corp, que es el equivalente a las sociedades anónimas en México. Y aquí en México vas a tener un vehículo meramente para operar. Normalmente esos vehículos los llamamos sociedades de responsabilidad limitada. O sea, quiero también hacer hincapié en que aquí estamos hablando de temas generales, Sí. muy generales. Esto, o sea, como los consejos jurídicos específicos, sí requieren que vayas, te sientes y lo platiques, porque sucede mucho, perdóname si me estoy como No te preocupes. saltando de tema en tema, pero sucede mucho que yo digo, es que Andy tiene una SASB, entonces yo quiero una SASB. No sabemos si a ti te lo aconsejó un abogado, si lo hiciste porque se te ocurrió, si se lo preguntaste a ChatGPT, si hiciste el mismo ejercicio, pero sí es necesario, es como ir al doctor, ¿no? O sea, sabemos que es bastante annoying, que tenemos, no sé, algún dolor, necesito verte, necesito hacer una auscultación, necesito tal vez hacerte una radiografía para ya después como darte una, no sé por qué quiero decir sentencia, un diagnóstico. Un diagnóstico. Un diagnóstico, sí. Entonces pasar un poquito con los abogados. Ok. Sí. Y saltándome un poquito de tema, creo que me queda muy claro que, pues, en cuestión de pues ya, constituir tu empresa depende mucho de, pues, qué eres, qué haces, qué vas a necesitar en el futuro o qué ya está tocando tu puerta. Creo que depende mucho y hay muchas opciones, pero al final de cuentas, pues, creo que resumiendo, o sea, un poquito el consejo que nos da Soriana es, a ver, tú constitúyete en México, luego ves, ¿no? Y analiza bien cómo conectar los puntos de tu matriz con, o sea, con tus diferentes vehículos o entidades corporativas, no sé si, yo no sé de términos legales, pero eso creo que está increíble y creo que tienes toda la razón, no cualquiera y no tú mismo tienes la responsabilidad ni deberías de hacer
bueno, tomar estas decisiones, ¿no? O sea, creo que sí necesitas a alguien, igual que necesitas un médico para, pues, decir qué tienes y medicarte, no te automediques en lo legal, ¿no? Podríamos decir eso. Y en cuestión de cuándo, es, ok, depende de qué punto estás. Tienes a co-founders, estás ya teniendo relación con, pues, otras personas que se están involucrando. Eso está increíble, pero tomando un poquito todo esto, creo que mi siguiente pregunta se conecta con todo, es ¿qué pasa con el equity? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es mío? Obviamente ya necesito, pues, tener esta constitución, pero digamos justo que tú y yo tenemos un producto, que aquí ya parece que vamos a salir con un producto. ¿Cómo entre tú y yo, o a lo mejor un tercero, nos acomodamos para que en un contrato o de alguna forma legal, tú me dirás, podamos dejar las cosas súper claras desde un inicio y que también sea flexible para que pues evolucione la empresa? Excelente. Bueno, hablemos un poquito de temas que tocan al médico, ¿no? ¿Qué pasaría si somos dos co-founders que estamos en México, que ahorita vamos a constituir una entidad un poquito con nuestro aprendizaje de la pregunta pasada en México? Pronto, en los próximos 2 años, tal vez iremos por algún financiamiento con algún fondo, pero nada, nos vamos a concentrar en operar nuestro modelo de negocios. Entonces, como co-founders, tenemos que decidir qué es lo que haces tú y qué es lo que hago yo. Ojo, a veces tenemos, este ejemplo lo usa mucho mi socio, y me da muchas risas y se me queda pegado, ¿no? Distintas gorritas, ¿no? Sobre todo cuando eres emprendedor, ¿no? Es la gorrita del marketing, pero también es el de los cafés, pero también eres la persona que regula a la otra emocionalmente porque de pronto Andy se pone muy nerviosa, ¿no? Y de repente eres, no sé, la persona que trae algunos contactos comerciales, y entonces como que son gorditas diferentes porque te toca, o sea, la vida de emprendedor no vale nada y te toca hacer a ti de todo, de todo. De hecho, están así, sosteniendo la luz. La cámara y sí. Te toca hacer de todo y yo pienso que todo cuenta, porque piensa que vamos a hacer este proyecto y entonces todo cuenta. Si yo de pronto, pasa mucho que Andy me cae súper bien, se le ocurrió la idea y yo termino con gorditas hasta el techo, pero Andy está súper contenta porque se le ocurrió la idea y no hace nada y tiene el 50%. Entonces, yo prácticamente terminé trabajadora de Andy porque se le ocurrió la idea, y creo que esto es algo en lo que se hace muchísimo hincapié en materiales de aceleradoras, en podcast, en tweets de VCs, todo. La idea no vale nada, lo importante es operarlo. Sí, y ejecutar como, o sea, bien. Entonces, no le den a nadie equity porque se me ocurrió la idea, o sea, eso no vale nada, que padre que se te ocurrió la idea, Andy, pero ponte a hacer esto y esto, porque te va a pasar algunas gorritas, y sí, hazlo bien, ¿no? Entonces ya estamos como un poquito parejas, o hay que ver, ¿no? O sea, de pronto tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo este trabajo, ahora me voy a dedicar a esto, entonces con cierta disponibilidad limitada. Entonces, este consejo a veces como que siento que es medio burdo, pero me parece muy estándar, o sea, como un sistema de puntuaciones, Sí. ¿sabes? O sea, puntuaciones, saca el Excel, ¿sabes qué? Café, un punto. De que el contrato con Coca-Cola, 10 puntos. Poder hacer toda la organización de nuestra empresa, otros 10 puntos. Y entonces pueden ver y discutir, o sea, si tienen que sentar a tener esas conversaciones, no siempre son cómodas. Y sí, o sea, como que,
implica cierta incomodidad. Creo que también tendríamos que pensar por qué es incómodo hablar de esto. Sí. No debería de ser, pero sí hay que reconocer que Sí. es un ejercicio incómodo Sí. para muchas personas que son jóvenes, ¿no? Entonces, ahí vas en un poquito respondiendo a tu pregunta de equity. Y creo que vale mucho la pena que en este punto mencione acuerdos o un tipo de contrato que se llama vesting. Entonces, el vesting no tiene una traducción literal al español, pero, o sea, pensando un poquito en la palabra como vest, de muy challenge de TikTok. Entonces, ¿qué hacen este tipo de contratos? Lo que vamos a decir, porque hay distintos tipos de vesting, pero ahorita voy a hablar del vesting de founders, es este contrato va a asegurar que tú y yo como co-founders, si alguna de las dos llega a abandonar el proyecto en un cierto threshold que nos vamos a poner en más estándares 4 años, entonces la sociedad que tú y yo creemos tiene el derecho a recomprar a un precio castigado, no un precio premium, un precio castigado parte de tu equity. ¿Eres un emprendedor o profesional que busca crecer su marca personal y posicionarse como líder en su industria? En Circles by Product Latam te ayudamos a lograrlo con las herramientas y oportunidades necesarias para destacar de manera estratégica y auténtica. Circles es una subcomunidad diseñada para potenciar tu marca personal, ayudándote a crear contenido impactante y optimizarlo con inteligencia artificial. Aquí aprenderás a estructurar tus pilares de contenido y usar la tecnología de vanguardia para maximizar tu alcance. Como miembro de Circles podrás participar como panelista en eventos de la comunidad de Product Latam o ser invitado a alguno de nuestros podcasts. Obtendrás oportunidades de compartir tu experiencia y ganar visibilidad en la industria. Te enseñamos a utilizar herramientas de tecnología avanzadas para optimizar tu contenido, automatizar tu distribución y ahorrar tiempo, manteniendo siempre tu estilo y experiencia como puntos clave. Conectarás con mentores especializados que te brindarán seguimiento personalizado para ayudarte a alcanzar tus metas mientras integras una red de contactos que impulsa tu crecimiento. Únete a Circles y aprovecha las oportunidades de visibilidad, mentoría y optimización de contenido para transformar tu marca personal y destacarte como líder en tu sector. La comunidad de VC en México es maravillosa, hay muchos eventos, hay mucha gente con la que te puedes conectar, hay mucha información. Buscar de verdad personas expertas que admires, que sepan, que te puedan ayudar a investigar cómo es que puedes cuidar tu evaluación, ¿no? Porque hablamos del equity primero, en un primer lugar, como hablamos de los co-founders. Pero ok, ¿qué va a pasar si mañana quiero hacer un plan de incentivos para las personas clave, ¿no? Sí. Ya tú y yo dijimos, ya nos fue súper bien, pudimos contratar una persona. Y resulta que esa persona es una rockstar. Entonces, así como hablamos en primer lugar del vesting de founders, vamos a hablar del vesting de key persons. Entonces, ¿qué es esa persona? Esa persona no la vemos como necesariamente un co-founder. Es una persona que está empleada en nuestra sociedad, que quisiéramos que con el paso del tiempo fuera acreedora a tener equity para que si tú y yo logramos hacer algo bueno, esa persona se pueda beneficiar del buen trabajo que tuvo, ¿no? Entonces, en el primer vesting de founder, nosotras teníamos como la posibilidad de perder la totalidad o un porcentaje de las acciones que teníamos. Y en el segundo vesting, esa persona tiene la posibilidad de ganar cierto porcentaje, ¿no? Y entonces, el porcentaje que tú le vas a dar a la persona, pues va a depender muchísimo de tu industria. Con los abogados no decimos, oye, imagínate que trabajamos como en la industria textilera, ¿no? Te tienes que dar 0.5%, ¿no? O sea, no lo sabemos porque tienes que revisar tu evaluación, tienes que ver conforme a tu industria cuál va a ser el valor de este incentivo. Realmente son
es sí, como es un paquete de incentivos, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas teniendo acceso a toda esta comunidad que se está formando se empapen y conozcan cómo es que van a cuidar su innovación. Y también va a pasar el momento en el que yo vaya a pedir capital. Entonces, es súper importante saber, uno, cuáles son las mejores maneras de levantar capital conforme a tu etapa y a tu industria. Si vas a ir por venture capital, te conviene que tus inversionistas sean bastante seasoned venture capitalists y no tu tío Juanito que no conoce como acuerdos de 6 y que es tal vez inversionista en temas más tradicionales y te va a decir 50% por 100,000 pesos, o sea, te mató la empleada de tu tío Juanito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que, creo que esto también es muy importante. Para mí aplica para absolutamente todo. Estar súper conscientes y pasar la vida tratando de saber qué es lo que no sabemos. 100%. Siempre. Entonces, ya identificándolo, estás del otro lado, ¿no? Porque si vienes de un lado de, ya lo entendí todo, no. No te varías. No, eso creo que es el mayor de los errores que tenemos. O sea, tenemos un punto ciego, hay que estar bastante conscientes de eso. Hay muchas herramientas tecnológicas ahorita que nos ayudan muchísimo y que nos permiten llegar a lugares que tal vez 6 años hubiera sido inimaginable, pero sí estar muy conscientes de que sí, no sabes todo. Y más vale preguntar y cuestionarte. Sí, no, siempre hay que cuestionarse todo. Y un poquito que ahorita nos platicabas y a mí me queda todavía la duda, ¿cuál es la relación que existe entre el equity, o sea, que se reparte, ya sea los co-founders o los key members of the team, no sé cómo les llamaste, pero ¿cuál es la relación con ese equity y la evaluación de tu empresa? O sea, sé que al final de cuentas te tocan puntos de todo eso que seguramente sabes de que estoy hablando y no sé bien qué es, pero cuéntanos un poquito para que igual me quede más claro. Ok, el equity es capital, ¿no? Entonces, capital social. Estábamos hablando de si constituimos una sociedad, nuestro vehículo ya había puesto que era una sociedad anónima promotora de inversión, ¿no? Las sociedades anónimas promotoras de inversión se componen por acciones, ¿no? Entonces, las acciones que tiene nuestra sociedad, vamos a decirle que ¿cuántas tenemos? ¿Sí, un millón? 1,000,000. ¿Cuántas tienes tú? 500,000. Ok, la mitad. Ok, 500,000 y yo tengo otras 500,000, ¿no? Ese es un número de acciones, tenemos 500,000 acciones. Pero nos constituimos, ¿qué? Mañana vamos a firmar. Y entonces, dividimos la empresa en 500,000. Son 500,000 acciones y 500,000 acciones. ¿Cuánto vamos a aportar al capital social inicial de la empresa? Que eso es, ok, tú me compras a mí y a ti un pedazo y nada más reducen nuestros puntos, por así decirlo, ¿no? Safe tropicalizados, o sea, como el safe mexicano, la verdad, el que a mí más me gusta es el IBIET, que es un documento que creó Greenberg Traurig y Mass Challenge hace ya tiempo. Y ese documento pues, es un safe mexicano. Ya hay otros safes que la verdad pienso que fueron unos grandes esfuerzos, pero ya pues, pasó tiempo. Ya están un poquito obsoletos. Entonces, ¿qué pasa? Estos documentos son documentos, o sea, Y Combinator creó el SAFE porque dijo, oye, los founders necesitan
levantar capital. Necesitan levantar capital rápido. Entonces vamos a crear un estándar para que ellos puedan circular este documento y los inversionistas puedan firmar el documento con toda la facilidad del mundo y toda la tranquilidad. Entonces, la persona que tiene un SAFE no es accionista, es un tenedor de un derecho futuro. Ahorita voy a explicar por qué. O sea, se va a volver accionista eventualmente, o al menos esa es la intención de esto, pero al momento de que firmas, tú no lo tienes en tu cartera. ¿Okay? Entonces, eso para seguir ese estándar, y aquí pasa lo mismo con el IMIET. Dices, ¿sabes qué? Yo ahorita no sé cuánto vale. O sea, desconozco mi evaluación, pero más o menos calculo que puede llegar a valer hasta 100 millones, ¿no? Entonces, tú me vas a dar X cantidad de dinero, vamos a tener un tope de evaluación, que es lo que vamos a decir, bueno, vamos a decir que valemos, o que por lo menos ahorita estimamos que podríamos llegar a 100 millones. Entonces, cuando llegue un inversionista y realmente nos compre capital, ese documento de inversión convertible en MIET sí se va a convertir, o más bien la inversión, a través de ese MIET, se va a convertir en un número de acciones conforme al tope de evaluación que yo puse. Ese tope de evaluación lo que me va a hacer, o sea, porque si nosotros decimos valemos 100 millones, tenemos que hacer que esa evaluación nos la compre un inversionista de equity directo en el futuro. O sea, tenemos que lograrlo, porque pues si no, o sea, al momento de convertirse esas acciones, pues nos va a comer en equity, ¿no? Entonces, de este tipo de documentos se utilizan como documentos de inversión convertible con descuento, solamente con CAP. Entonces, puede pasar que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Valemos 100 millones, pero a ustedes, que son los inversionistas de nuestra pre-seed, o sea, les vamos a dar un descuento, ¿no? Entonces, si ellos nos compraran 100 millones, vamos a establecer un 15% de descuento y ustedes van a tener ese descuento, ¿no? Sí. Entonces, a nosotros nos conviene llegar a ese número o por encima de ese número para no diluirnos tanto. Y esto como que es un full circle a tu pregunta inicial. Nosotras no le vamos, cuando queremos un inversionista, no vamos a agarrar de nuestras acciones y se las vamos a vender. Vamos, y acuérdate que 500,000 y 500,000, eso era el 100% de nuestro capital social. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a emitir más. Entonces, imagínate que vamos a emitir, no sé, 250,000 más. Entonces, tu 100%, más bien, tu 50% y mi 50%, pues ya nos diluimos. Pero, pues, este señorcito inversionista va a tener acciones brand new, y dependiendo si, no sé, es un immediate holder, o sea, que sea, no sé, en el futuro las podemos dejar ahí en la tesorería de la sociedad, y cuando ese equity, o levantemos nuestra ronda de equity directo, pues eso ya se convierte y ya les damos acciones a todos, felices, contentos y demás. Entonces, dime si te quedó claro. Sí, seguro. Sí, me parece que sí. Entonces, aquí, o sea, creo que hay como conceptos, ¿no? Como que muy importantes. El SAFE, o sea, el SAFE pone un número, y ese es un número como base, o sea, me lo describías como un número tope, pero es como un número base que puedes ir por arriba o por abajo. Si te vas muy abajo, pues las acciones que le prometiste valen mucho menos, por ende tienen más, ¿cierto? Es correcto. Ok, entonces, al momento esto de relacionarlo un poco con tu key persons, o sea, ya que pues tienes a tu equipo, a lo mejor agarraste a gente súper importante, no sé, de PayPal, porque estás haciendo algo de pagos, y le quieres dar algo. O sea, eso, relacionándolo un poquito al VC, es exactamente lo mismo, pero aquí metes otros conceptos
que son como el vesting, el cliff y estos conceptos que me puedes explicar más a fondo. Okay. Funciona un poquito de la, o sea, en las tres, vamos a poner tres tipos de personas, porque tienes los founders, tienen los inversionistas y tienen los key persons y de pronto hasta advisors. Sí. Entonces, en estos casos, los founders pues tienen equity, porque fundaron la sociedad, los inversionistas tienen equity o van a tener equity porque realizaron una inversión en la sociedad. Y luego el vesting de personas clave que te decía hace ratito, pues, tienen la opción de tener equity, sujeto a metas, obligaciones, permanencia en la sociedad, Stock options les llaman, ¿no? de hecho, o sea, es bastante sencillo, ¿no? Porque se llaman contratos de opción. Ajá. Hay muchos tipos de opciones. Entonces, yo tengo la opción de algo. Entonces, Sí, ellos comprar, ¿no? tienen la opción de suscribir X número de acciones. Obviamente no van a tener el número de acciones que tiene un co-founder, pero igual, o sea, estamos hablando que eso es, tu evaluación es del todo. Tú lo vas creciendo, tu número de acciones siempre va a ser el mismo, pero pues, te vas a ir diluyendo, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre voy a pagar un precio por acción, eso es lo que te está diciendo una evaluación. Entonces, si tú le das a Juanito, tú tienes 500,000 y le das a esa persona 100 acciones, pues tu evaluación quiere decir que le vas a pagar por acción, no sé, 1,000 pesos o 500 pesos, tal, ya le estás dando algo que tiene un valor, pero que además tiene la posibilidad con el tiempo de incrementar su valor. Entonces, súper importante, o sea, creo que ahora tenemos como poco tiempo para hablar de estas cosas y son temas como muy abstractos. A mí me pasa muchísimo que me dicen, no, ya lo entendí perfecto. Y a mí también pues, o sea, me costó trabajo como que irme familiarizando con estas cosas, ¿no? Porque pues están hablando a veces de temas como legales, capital social, no sé qué, y matemáticas, que son las cosas que más repele a la gente. Sí. Entonces, pero son cosas que tienes que entender muy bien y que una vez que ya agarras bien estos conceptos, es muy sencillo y da muchísimo paso. Entonces, hablamos que todos tienen un pedacito de la sociedad. Ese pedacito se representa en un número de acciones. Entonces, muy importante que aprendan, si están en una etapa temprana, a hacer el cálculo de a cuánto equivale ese número de acciones. ¿Por qué? Porque muchas veces le decimos, por ejemplo, a Toño, así de, ¿sabes qué? Te vamos a dar el 3% de la empresa. Oye, pasan 4 años y Toño dice, oigan, ¿me pueden dar el 3%? Este 3% equivalía a un número de acciones hoy, pero como ya fui levantando y tal, o sea, ya entonces, ese es un tema como básico, pero siempre les recomiendo, por favor, hablen de un número de acciones cuando ustedes están ofreciendo opciones, porque aunque suene como, ay, todo el mundo lo entendíamos, ¿no? O sea, cuando hay una mala interpretación de algo, siempre se genera fricción en una relación y pues tú no quieres una fricción con una de tus personas y mucho menos una persona clave, porque yo estoy convencida de que lo más importante dentro de cualquier modelo de negocio son las personas que le meten sueño, sudor, sangre, tiempo con su familia, tiempo con sus planes de vida, tal vez tienes que estar como muy comprometido, sobre todo cuando hablamos de emprendimiento, ¿no? Sí. Es que me acuerdo a mí me ha pasado de todo. O sea, fui co-founder y a mí me ofrecían el 5%. Que pues al final de cuentas el 5% pues ya no es un número de acciones, es un porcentaje de la empresa, ¿no?
Bueno, y nada más ahorita me acordé y dije, no, es que es horrible que eres la persona que está ahí dándole de tu sudor, lágrimas y todo, y tienes un porcentaje de la empresa que hoy en día no vale nada, pero tú estás pensando en el momento en el que va a valer un montón de dinero, y creo que también es un poquito una estrategia como para justo atrapar a la C-person, y que no digo que esté mal, porque se me hace súper buena, súper bueno que las personas que justo le están dando todo, pues sientan ese ownership y al final de cuentas pues lo tienen que tener, porque si le estás dando eso a algo que no es tuyo, realmente al final de cuentas te vas a desmotivar. O sea, siento que es un motor de motivación muy fuerte, todo lo que tiene que ver con equity, o sea, si te dan stock options o si te lo regalan así, o luego, bueno, a mí lo que me pasó, que era muy de platicado, que creo que ahí está también un error gigante. Nunca hay que decir que si tú pides el papelito, porque si no, no hay nada. Que yo pensaba justo como, ok, le voy a dar todo esto y en algún punto, ¿no? Y pues al final de cuentas, pues nunca hubo, creo que ni siquiera se constituyó la empresa, pero pues era un 5% del 100% de mí, ¿sabes? Sí. Y eso lo siento mucho. Sí, Lo pasó. siento mucho porque, o sea, la verdad, como pues el tiempo es súper valioso y también Sí. como los sueños, o sea, pero a ver, súper común que, o sea, la gente emprenda proyectos serialmente, ¿no? O sea, pues sí, hay mucha gente que ya se equivocó, pues si se equivocaron, pues algo habrán aprendido a levantarse y a lo que sigue, ¿no? Si tienes la posibilidad, o sea, tampoco quiero ignorar esa realidad, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente pues, que ha cometido unos errores similares. Sí. A mí me ha pasado que me han pagado contratos, pero como que no se dieron la tarea de firmarlos. Entonces de pronto es como, ay, es que mi co-founder salió, pero no firmamos el testing, pero no sé qué. Así de sencillo. Es como, Sí. es amiguitos, No va. hemos corrido con suerte que el co-founder dice, no, pues la verdad es que, o sea, sí el acuerdo, no lo firmamos, pero fácilmente te podrían decir, ¿sabes qué? No lo firmé. No lo firmé, bye. Y aquí tocaste un tema muy importante, ¿no? O sea, a veces tenemos 5% de algo que vale mucho, ¿right? O 5% o 50%, lo veo mucho con de pronto como inversionistas tradicionales que quieren como, no decir que quieren, ¿no? Retractar un poco, que tal vez no conocen muy bien el tema de las valuaciones y el venture capital y todo eso, y entonces como que están acostumbrados y muchas veces los abogados son parte de esos deals ventajosos. Ya tienes el 70% de nada, porque ya terminó el founder trabajando para ti, no conocías como muchas cosas que están completamente válidas en Venture Capital, entonces, pues, felicidades por su 70% de nada o de algo que se va a ir desmoronando tristemente, porque pasó muchísimo en México que no se sabía, entonces tuvimos que hacer un montón de reestructuras corporativas y tratar de renegociar, como pues, que se les diera un poquito más de equity a los founders, porque pues, estaban llegando a la serie A, de que, o sea, más de no podían llegar a una serie A porque están completamente diluidos, ¿no? Entonces, creo que es súper importante conocer muy bien de estos temas para no tener o no tomar alguna ventaja, ya sea queriéndolo o no queriéndolo, porque al final del día, si hablábamos tú y yo que llegábamos a constituir una sociedad con 20,000 pesos, pues eso realmente va a valer o tiene el potencial que tengan nuestro trabajo, nuestras relaciones, las personas que trabajan con nosotros, cómo las cuidamos, cómo las tenemos motivadas, las relaciones con los inversionistas, nuestra reputación de cumplimiento ante como
ciertos acuerdos. O sea, todo eso realmente nuestros intereses como co-founders tienen que estar alineados. Los intereses con las personas que trabajan con nosotros tienen que estar alineados y vamos a poner a una persona al centro, ¿no? O sea, y los inversionistas alineados y quien sea, todos alineados, un mismo fin, Sí. la sociedad, ¿no? Entonces yo lo veo así, o sea, yo cuando salgo alguna especificación en contrario, o sea, pues represento los intereses de las sociedades, porque es lo que, o sea, la sociedad, eso es lo bonito de ser abogada corporativa transaccional en venture capital. Si a la sociedad le va bien, pues el founder le va bien, al inversionista le va bien, los clientes están bien, los trabajadores están bien, entonces no hay... Roces. Sí, pero bueno, o sea, el problema siempre, ¿sabes? Pero si tenemos claro Sí. que nuestro bebecito es la sociedad y es lo que tiene que florecer y crecer y ser... Sí, como el bien común, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, Sí. siento que eso es algo muy bonito. En otros sectores es como, ay, compré más barato, qué bueno. Cambiarlo, como una ventaja de la gente. Pues, sí, Sí. Y de hecho el capital, o sea, lo bonito es... No, o sea, Sí, todo es como parece bien. Oye, Ori, siento que tenemos mil cosas de qué platicar, pero creo que sí vamos a tener que empezar a cerrar un poco. Y te quería preguntar, oye, ¿has visto una película? Bueno, no, son dos series. Una que se llama Startup, es una coreana, y otra que se llama Silicon Valley. La amo. ¿La has visto? Startup no la he visto, se la voy a ver. Silicon Valley la vi hace como... ¿Qué será? Ay, la pandemia. Sí, La pandemia. es buenísima. Es buenísima. Es buenísima y me parece como que relata muy bien como estos pasitos, Ajá. o sea, como pasa desde que empezamos hasta que creo que ya iban a hacer una IPO. Sí, algo algo sí, es que les pasó de todo. Sí. Y las diferentes personalidades, yo me siento un poco ofendida por el abogado, Ah, sí. pero las diferentes personalidades dentro del mundo tech, VC, Ajá. incluso como pues, sí, esto está... Sí, siento que se alinea mucho a lo que hemos platicado. Obviamente hay mil temas y no sé si quieras, o sea, yo ya recomendé estas dos series, no sé si tú quieres recomendar alguna película, podcast, libro o que te sigan o ¿qué recomendarías para cerrar? Estoy pensando, no me vine con alguna recomendación, pero creo que te podría pasar alguna recomendación específica de libros, series. Es que en libros pues ya está todo lo que todo el mundo se ha leído. Podcast es un tema que No escucho podcast, pero piano. No, sí escucho podcast, pero me da pena decir que podcast estoy escuchando. Ay, no. Sí. Es que estoy en contra de, pero tienen invitados muy padres. Del Lex Friedman. No ubico. Tiene invitados como increíbles, o sea, están increíbles, nada más que es como un Elon Musk fanboy. Y de pronto, o sea, como que siento que tiene muchas ideas que no controversial, pero yo la verdad soy de pensamiento bastante izquierdoso, progresivo, y digo progresista, y él es bastante, a veces siento que... Sí. Sí, Bueno, me suena ese no. podcast. Lo que quieres. Tiene invitados increíbles, pero te puedo mandar Sí. algunas recomendaciones. Y ¿qué otra cosa? Pues que te sigan, que te busquen a Liga Mind. Sí, que me busquen, te puedo dejar normalmente mi correo, redes sociales, pues no las uso nunca para temas de trabajo, pero lo que sí te puedo ofrecer es un 20% de descuento para tus escuchas, y ahí métate un código de descuento, nada más que me lo digan y ya 20% de descuento en todos los servicios que quieran contratar con nosotros. Perfecto, entonces les dejamos eso en la descripción y mil gracias, Dori, estuvo increíble, aprendí un buen.
me quitaste todos los mitos y ideas que tenía en la cabeza y algunas cosas me las afirmaste, entonces te agradezco muchísimo y espero hayan disfrutado mucho el podcast de Impulso by Product Latam. Sí, claro que sí, no, mil gracias a ti, Andy, por la invitación, mil gracias a Antonio por escuchar toda esta conversación. Espero que sea bastante productivo para las personas que te escuchan y también siéntanse libres de contactarme. Miren, yo siempre como que se los ofrezco, o sea, yo participo en mentorías, o sea, obviamente pues soy una proveedora de servicios, pero siempre que hay personas con dudas y personas que quieran tener alguna conversación como para tal vez como reafirmar esto o aclarar dudas, siempre está la puerta abierta. Normalmente no la toman porque pienso que no, pues me va a cobrar algo. Sí, pero de verdad, de corazón siempre como que felices de apoyar a generar cultura legal y pues les agradezco muchísimo por la invitación. Espero que te salga muy bien este proyecto. Mil gracias. Gracias.